Bien, hoy día vamos a desarrollar el tema de series verbales y el término excluido. Ya en la sesión anterior habíamos visto algunos aspectos, entonces vamos a proseguir con el desarrollo del tema de series verbales. Entonces, para Buenos lo días, cual, profesor. buenos días, vamos a ver con una diapositiva. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, ahí tenemos una serie verbal. Una serie verbal es un ejercicio en razonamiento verbal cuando se escoge en función a sinónimos, antónimos o en función de categoría gramatical, de antecedente consecuente, de accidente gramatical o categoría gramatical o clase de palabra. Entonces acá en esta serie verbal tenemos pasividad, actividad, moderación, incontinencia, prudencia, osadía, lealtad, traición, pares de antónimos. Entonces las pares que están separadas por slash son antónimos. Antónimo de pasividad es actividad, antónimo de moderación es incontinencia, prudencia su antónimo es osadía, lealtad su antónimo es traición. Entonces ahí se trabaja en función a antónimos, antónimos. Bien, ahora en caso de avión, auto, camión, barco, bicicleta, tren, campo semántico. Acá se trabaja esta serie en el rubro del campo. ¿Qué es un campo semántico? Un campo semántico es la familiaridad de palabras por diferentes características, con características comunes o similares. Entonces yo digo, tigre, puma, león, guepardo, leopardo, chita, tigrillo. Entonces el campo semántico. Pues si yo ahí le insertaría cebra, ya no sería parte del campo semántico. Entonces el campo semántico son temas que tienen una función similar. En este avión, auto, camión, barco, bicicleta son medios de comunicación, de transporte, de humanos. Bien. Ahora, minúsculo, pequeño, mediano, grande, enorme, sucesión asociada al campo semántico. Esto es en función al tamaño, que también diría una cualidad. ¿Bien? Minúsculo es pequeño, pequeño, mediano, grande, enorme. Entonces, en esta sucesión asociada está en función al tamaño, de lo pequeño, pequeño, mediano, grande, de ascendencia, de lo más pequeño a lo más grande, hasta enorme. Es una serie verbal. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, indigente, necesitado, mendigo, infortunado, desamparado, relación de sinonímica. Sinonímico o puede ser relación de sinónimo. Sinonímica o sinónimo. Ahora, en caso de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, campo semántico, días de la semana. Entonces, estamos en días de la semana. Entonces, aquí se trabaja el campo semántico. El campo semántico. Bien. Entonces, con esta breve introducción vamos a ver la separata, el tratamiento de la separata. Entonces, en el tratamiento de la separata, consignamos lo siguiente. Bien. Entonces, ahí tenemos bien, el material. Separata 18, series verbales y el término excluido. Bien, dice, identifica y tacha el término que debe ser excluido. ¿No? Debe ser excluido. Nuestros perros. El texto es nuestros perros. Bien. Entonces, ahí trabajamos lo siguiente. A ver, vamos a... Tupa va a leer el texto resaltado. A ver, Muy bien. a mi familia le encantan los perros. En casa hay 4.
2 pequeños y 2 medianos. Una parejita de chihuahuas que son de mi mamá y que se los regaló mi hermano cuando viajó al extranjero. Un pastor alemán que es de mi hermano menor, muy bien entrenado, ya que ha participado en diferentes competiciones. Y finalmente, un siamés, que es aún joven y por eso mismo juguetón. Gracias. Entonces, acá identificamos y tachamos en el texto el término que debe ser excluido. Bien, entonces, aquí tenemos. A mi familia le encantan los perros. En casa hay 4, 2 pequeños y 2 medianos. Una parejita de chihuahuas que son de mi mamá y que se los regaló mi hermano cuando viajó al extranjero. Un pastor alemán que es de mi hermano menor, muy bien entrenado ya que participa en diferentes competiciones, y finalmente un siamés que es aún joven y por eso mismo juguetón. El término que debe ser tachado, separado, excluido es el siamés. Siamés, eso se tacha, porque no pertenece a la categoría de perros. ¿Bien? Ahora, selecciona y encierra el término que debe ser excluido. Excluido quiere decir separado, en cada serie o fila. Tenemos en la primera fila arándano, frambuesa, primicia, grosella, fresa, durazno. Entonces, acá debemos de resaltarlo como fuera de serie es durazno. Durazno. En la segunda fila, novedad, primicia, comienzo, periódico, nueva. Entonces, debemos resaltar o excluir periódico. El periódico es un producto, en cambio en los demás es la información que estaría dentro del periódico. En la tercera fila, remuneración, ¿no? Emolumiento, propina, honorario, estipendio. Entonces ahí vamos a ver, el término excluido sería propina. Subrayamos propina. En la cuarta fila, langosta, camarón, bogavante, cangrejo, pulpo. Entonces ahí el término excluido es pulpo. Pulpo. Bien. Entonces estamos separando términos excluidos. Vamos al ejercicio 3. Lee el texto y infiere la relación que mantienen las palabras resaltadas. Luego, elabora una serie verbal sobre la base de estos 4 términos. Bien, entonces va a leer, a ver, tenemos Alarcón, va a leer ese texto. Ok, profesor. A las 9, la sala del teatro Viriates aún estaba vacía. Algunas personas esperaban en el anfiteatro y en el patio de butacas, perdidas entre los sillones de terciopelo granate y a la media luz de las candilejas. Una sombra velaba la gran mancha roja del telón. No se oía ningún rumor en el escenario. La pasarela estaba apagada y desordenados los atriles de los músicos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Lee el texto e infiere la relación que mantienen las palabras resaltadas. Luego elabora una serie verbal sobre la base de estos 4 términos. Entonces, los 4 términos están anfiteatro. Bien, entonces, anfiteatro y butacas. Ya. El anfiteatro es el escenario, explico, entonces, para que puedan tomar apuntes, para que escuchen, después anotan. El anfiteatro es el escenario donde se desarrolla una acción teatral. Bien, es el centro, el escenario físico, y cercano a ello está el lugar del público. Bien, y al frente el escenario también donde van a salir los que van a participar.
En el patio, butaca. Entonces, ¿qué relación guarda anfiteatro y butaca? El anfiteatro, desde luego, en una parte tiene que estar ubicado las butacas o los asientos. No hay, no hay anfiteatro sin asiento. En la cultura griega, en Grecia, el anfiteatro estaba y las butacas estaban hechas de mármol o piedra. Hoy en día no hay de piedra, pero serán butacas o sillas especiales. Luego prosigue en el caso de telón y escenario. El telón es la cortina que se abre y se cierra cuando termina o por escenas o cuando se da inicio y cuando va a finalizar. Esa función tiene el telón. Telón en un término superlativo de tela grande, ¿no? Es una especie de cortina grande. Entonces, el escenario aparece cuando el telón se retira y cuando el telón se suelta para tapar, el escenario desaparece. Entonces, la relación es complementaria ahí. Entonces, ¿cuál es la serie que vamos a anotar ahí? Anfiteatro. Anfiteatro, coma, butaca, coma, telón, coma, escenario. Esa es la serie verbal. Repito, la serie verbal que se debe anotar es anfiteatro, coma, butaca, coma, telón, coma, escenario. ¿Bien? Entonces, están formando series verbales. Serie 4. Identifica y une con una línea la categoría a la que pertenece cada serie verbal. Dice, capitales sudamericanas. Una flechita, Lima, Quito, Caracas. Una flecha ahí. En géneros musicales, salsa, rock, merengue. En reproductores de video, ¿ya? Reproductores de video son Blu-ray, DVD, VHS. Una flechita. En metales pesados, mercurio, plomo, platino. Entonces, en metales pesados será mercurio, plomo, cadmio, mejor dicho. Los metales pesados son mercurio, plomo, cadmio. Bien. En monedas, tenemos en monedas, por ejemplo, yen, euro, franco. Entonces, una flechita a yen, euro, franco. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado y hemos unido con una línea la categoría a la que pertenece cada serie verbal. ¿Sí? Cada serie verbal. Ejercicio 5. Padilla está. Padilla. Sí, profesor. Lectura en voz alta del ejercicio resaltado. Sí, profesor. Analiza y elabora una serie verbal de 5 elementos a partir de los siguientes temas. Historiadores, animales invertebrados, platos típicos de Piura, poetas peruanos, aves canoras. Muy bien, entonces vamos a elaborar una serie verbal. Ya, entonces anotamos ahí. Historiadores, en forma general. Rivet, Rivet, R-I-V-E-T. Me refiero a Paul Rivet. Rivet. Lumbreras, lumbreras. Estoy indicando solo el primer apellido. Lumbreras, lumbreras. Basadre, basadre, basadre. Coma, Ugarte, me refiero a Rubén Vargas Ugarte, no a Alfonso Ugarte. Rubén Vargas Ugarte, Ugarte, Ugarte. Después, Julio C. Tello, Julio C. Tello. Entonces ahí hemos tenido una serie verbal de historiadores. En animales invertebrados vamos a elaborar una serie verbal. Animales invertebrados. A ver.
cigarra, cigarra. Cigarra. Tenemos cigarra, coma, libélula, libélula, libélula. Libélula, coma, cucaracha, cucaracha. Ya, ¿cuántas van? 4, ¿verdad? Faltaría una. Avispa. ¿Cuántas van? ¿Van 5? ¿Ya van 5? Avispa. 4, profesor. Ya, con avispa. Sí. Ya, faltaría uno. Tiene que ser 5. A ver. Abeja. Abeja. Con eso completamos. Ya, todas esas especies son invertebrados. ¿De qué está hecho su constitución orgánica? Está hecho de cartílagos. Bien, no tienen huesos, pues, invertebrados. Ahora, hay muchos más, porque hay marinos también, ¿no? Ahora, platos típicos de Piura. Ya, eso, cabrito. 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 Ya, eso vamos a dejar ahí cabrito, uno solo, porque no fui a Piura, no. Habría que averiguar qué platos típicos, uno de sus platos típicos es cabrito. Ya. Bien, en poetas peruanos, ahí sí anotamos. A ver, empecemos. César Vallejo. Vallejo. César Vallejo. Coma. Valdelomar. Fue cuentista y también poeta. Valdelomar. Valdelomar. Coma. José María Eguren. J.M. Eguren. Eguren anoten. Eguren. Eguren. Coma. Cisneros. Antonio Cisneros. 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 Escorza. S-C-O-R-Z-A. Escorza. ¿Van 5? Sí, profesor. Ya, 5. Ya. En aves canoras. En aves canoras, jilguero. Jilguero. Gorrión. Gorrión. Zorzal. Zorzal. Pito. El pito de tocar no, el pito es una ave canora, pito, de la serranía. Pito. Pito. También ahí anotamos el loro. Loro. ¿Cuántos van? 4, profesor. 4, faltaría uno. A ver, ya hemos anotado zorzal, ¿no? Zorzal, pito. Canario. Canario. Ya, con eso completamos. Solamente faltaría comidas de Piura. Bueno, un plato típico de Piura también es el ceviche. Bueno, a lo largo de la costa peruana, ¿no? Ceviche. Ya, bien, entonces solamente faltaría en platos típicos de Piura. Pasemos al ejercicio 6.
discrimina y escribe la alternativa que presente el término que debe ser excluido. Que debe ser excluido. Tenemos ahí consanguinidad. Consanguinidad. Ascendencia. Reciprocidad. Parentesco. Entonces, el término excluido que debemos anotar ahí es reciprocidad. ¿Por qué? Consanguinidad, filiación. A ver, ahí tenemos. Sí, filiación. Parentesco son palabras que señalan el grado de familiaridad. En cambio, reciprocidad no. Es agradecimiento. Entonces, anotamos ahí el término excluido en estas líneas, reciprocidad. El otro ejemplo, escritorio. Escritorio, ropero, armario, cocina, pupitre. Entonces, el término excluido es cocina. Entonces, debemos anotar cocina ahí, cocina. Los demás son muebles propios de oficina o son muebles que pueden ser de madera, que sé. En cambio, el término cocina ya es el escenario físico. Ya no es en el caso de lo demás, es el escenario de muebles. Y la cocina no es muebles, es un escenario físico para la preparación de la comida y alimentos. En el siguiente, sentencia, dictamen, fallo, respuesta, veredicto. Entonces, el término excluido sería respuesta. Respuesta. Sentencia, dictamen, fallo y veredicto es la opinión del juez. Entonces, la respuesta sí es el término excluido. Ejercicio 7. Selecciona y marca la alternativa que presenta el término que debe ser excluido. Bien, tenemos ahí Facundo, breve, conciso, escueto, hablador, lacónico. Entonces, ¿quién es el Facundo? La persona que tiene facilidad de palabra. Bien. Entonces, si nos dice que selecciona y marca la alternativa que presente el término que debe ser excluido. Entonces, en esto tenemos breve, conciso, escueto en relación a Facundo. Entonces, al lacónico también. Entonces, el término excluido es hablador. Hablador. Marcamos hablador. Insania o insanía. Cordura, lucidez, sensatez. Enajenación, circunspección. Entonces, una cualidad de insanía es una cualidad, básicamente, correspondería a cordura, a lucidez, a sensatez y a circunspección. El término excluido debe ser enajenación, porque la enajenación es perder o vender una cosa, deshacerse de una cosa. Constante, tenemos esporádico, eventual, ocasional, circunstancial y perseverante. El término excluido es perseverante. 8. Discrimina y marca la alternativa que presente el término que debe ser excluido nuevamente. ¿Bien? Entonces ahí. Mario Vargas Llosa. Ciro Alegría es el autor de la literatura peruana, novelista. Entonces, Ciro Alegría, Mario Vargas Llosa, Bryce Echenique, Narciso Arestigui, Enrique López Alves, son autores de la literatura peruana. ¿Bien? Entonces, el término excluido es Franz Kafka. ¿Por qué? Porque Franz Kafka es el novelista de la Metamorfosis de Checoslovaquia. No es peruano. Entonces, el término excluido es Franz Kafka. Franz Kafka es el autor novelista, autor de la Metamorfosis o el Castillo. No,
Origen checoslovaco. De origen judío, pero checoslovaco. ¿Sí? Ley. Tenemos norma, decreto, manual, ordenanza, reglamento. Entonces la ley es una norma, es un conjunto de leyes o dispositivos para su cumplimiento. Entonces ahí tenemos norma, decreto, ordenanza y reglamento. Es para poder cumplir. Entonces, ¿cuál es el término excluido? Es manual. El manual es para aprender algo, para enseñar o autoeducarse algo, o sobre el funcionamiento de un equipo electrónico, un manual. O también un manual para poder aprender una determinada manifestación cultural, o llámese un curso, por ejemplo, ¿no? Los manuales para aprender informática, o los manuales para conocer una determinada disciplina. Bien, ventana. Tenemos puerta, zócalo, techo, pared, plano. Entonces, la ventana tiene relación como la puerta con el zócalo y el techo y la pared. Entonces, plano es una cualidad. Entonces, el término excluido es plano. Ya, ahora veamos el avance de su argumentación. A ver, Jeremy Díaz, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Cuál es el tema de su argumentación, Jeremy? El principito, profe, pero todavía no le he hecho. ¿Cuál es el tema? El principito. Ya, el principito. Entonces tú puedes relacionar, ahí en el principito tú puedes trabajar, por ejemplo, las cualidades o la relación que tienen las estrellas con el Sol, o las estrellas y su relación con los planetas, o los planetas con las estrellas. Bien. Otro, la conducta de un niño inteligente en respuesta a la conducta del pensamiento de los adultos. El principito es un genio, es inteligente, ¿no? Pero también critica cómo piensa un adulto. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del niño hacia un adulto? Puedes trabajar. El principito representa a un niño y el adulto cómo piensa, ¿no? Cómo razona. O también puedes trabajar la relación del autor con el autor. Exupéry es piloto francés, piloto de la Armada Francesa, pilotaba un avión de guerra, porque era la Segunda Guerra Mundial, y desaparece en el Triángulo de las Bermudas. Y el autor escribe El Principito, y en El Principito es personaje, el piloto que está en el desierto y donde aparece el Principito. ¿Qué relación guarda el piloto que conversa con el Principito y el autor de la novela? ¿Qué relación? Entonces hay una relación directa, ¿no? Si fue piloto ¿no? Y un avión de guerra en cualquier lugar puede caer fuera de un aeropuerto. Entonces, ¿qué representa eso? Bien. Luego puedes trabajar, por ejemplo, algunas profesiones, ¿no? Las profesiones que encuentra el Principito en su viaje por diferentes planetas, con diferentes profesionales. El geógrafo, el contador, el rey o el monarca, el velero, etc. Ese es uno. También puedes ver con el Principito, puedes trabajar el mundo real, la descripción real y el mundo de fantasía. ¿Dónde está la fantasía? De aquellos árboles inmensos que podían destruir el planeta del Principito tan pequeño, ¿no? Es el mundo irreal del sueño, o llámese idealizar una rosa como algo de un contexto de sentimiento y de pasión. ¿Sí? Entonces hay muchos temas, pero siempre es que bueno que avances ya días para hacer las
correcciones. Vamos con Padilla. A ver, Padilla, su tema de argumentación gira sobre Profe, el mío es razonamiento, ¿cómo era? Razonamiento, lógico. sí, es lógico. Ya, razonamiento lógico matemático. Bien. Sí, En razonamiento lógico vas a trabajar las tautologías. ¿Qué son las tautologías? Es verdadero, verdadero. Y las falacias son las falsedades. Bien, porque si decimos que el hombre es mortal, no, es verdadero. El hombre se desarrolla y se reproduce y muere, verdadero, ¿no? No. El hombre es un ente o ser físico, verdadero, ¿no? Entonces, ahí en ese razonamiento también determina que puedes ingresar mínimamente, por ejemplo, a lo que son los números, ¿no? Entonces yo te digo, ¿cuál es la mitad de 5? En cuestión de razonamiento. 2.5, profe, sería. ¿Cuál? 2.5. 2.5 o 0.5. Si llevamos a la fracción, la mitad de 10. ¿Cómo represento la mitad de 10? En planteamiento numérico. La fracción medio, entre paréntesis 10, y resultado es 0.5. Si alguien dice 5, ya pues en razonamiento lógico, ya no es 0, no es 5, sino es 0.5. Bien, ese es para pruebas de admisión para en razonamiento lógico matemático. Bien, eso tú dominas, Padilla. Muy bien, es un ejemplo que te doy, ¿no? Entonces ya tú puedes tocar las proposiciones, los enunciados, las falacias, mucho. Pero escríbelas, escribe para que a la próxima lo leas o mañana te voy a volver a preguntar ya tu pequeño avance. Bien, entonces vamos con... A ver, Camila Tupa, ¿puedes leer tu avance? Profesor, todavía no lo tengo, pero ya lo estoy realizando. Ya, muy bien. Pero es la ¿Es de los experimentación con animales, los creo? animales. Ya, Sí, la experimentación con los animales. muy bien. Entonces, ya. Entonces, en esta clase de razonamiento ya estamos finalizando la hora, entonces ya voy a cerrar la sala. Entonces, no sé, el día de mañana siempre vamos a tomar 5 a 10 minutos para poder entrenar argumentación. Ya nos queda un mes nada más. Los primeros días de octubre será el concurso de argumentación. Entonces ya hay que tener listo, cada clase hay que ensayarlo y también mejorar con las sugerencias que le estoy dando. Entonces ya, para que el evento sea importante, porque en comunicación desarrollamos la capacidad de conocimiento que uno tiene, la facilidad de palabra, el uso de las palabras, la expresión, la entonación, ¿no? Más que todo. Entonces, ese es el fin, el objetivo. Y saber argumentar, por ejemplo, si alguien argumenta bien, va a ser un buen abogado, ¿no? Va a provocar una buena persuasión. Conoce las leyes y puede argumentar y puede ser un exitoso abogado. La argumentación también puede llevarse para otros temas, ¿no? Pueden escribir su libro sobre cualquier tema, asunto que conozcan. Entonces, en la historia, muchos estudiantes de su edad han empezado a escribir bastante jóvenes, entonces, y han terminado como grandes escritores. Por ejemplo, nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, a los 18 años se había publicado La ciudad y los perros, y un poco antes los jefes y los cachorros, ¿no? Y toda su vida se dedicó a escribir, entonces cobró fama, méritos y mucho dinero, desde luego. Bien, entonces, hasta el día de mañana.